Mi nuera se burló de mí mientras yo vivía rentando. ¡Vas a morir pobre y sola! Cuando me compré una villa para mí, mi hijo apareció diciendo: Esto está perfecto. A mi esposa le va a encantar criar aquí a nuestros hijos. Yo sonreí y simplemente hice una llamada. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Teresa, y a mis 66 años creí que ya había visto todas las formas de crueldad que la vida podía ofrecer. Me equivoqué. La invitación a la cena de cumpleaños de Eduardo llegó en una cartulina color crema, del tipo que Britney siempre insistía en usar para todo. Los esperamos para una celebración familiar íntima, decía, escrita con su letra perfecta y exageradamente cuidada. Debí haber sospechado. Nada de lo que Britney organizaba era realmente para la familia. Pasé la tarde arreglándome, eligiendo mi mejor vestido de los pocos que conservaba desde el funeral de Arturo, mi esposo. Hacía 3 años. Era el azul marino, con pequeños botones de perla, el que a él tanto le gustaba. Incluso me di el gusto de ir a la estética del centro para que arreglaran mi cabello plateado. Fue un gasto tonto considerando mi presupuesto tan ajustado, pero era el cumpleaños número 38 de mi hijo. Hay ocasiones que merecen el esfuerzo. El restaurante que Britney eligió era de esos lugares que gritan dinero en cada rincón. Candelabros de cristal, manteles blancos tan almidonados que podrían cortar papel, y meseros que se movían como si estuvieran bailando entre mesas, donde una sola cena costaba más que todo mi presupuesto mensual para comida. Apreté mi bolso pequeño con fuerza mientras la anfitriona me guiaba hasta su mesa. Eduardo se levantó para saludarme, y por un instante vi destellos del niño que corría a mis brazos al salir de la escuela. «Feliz cumpleaños», mi amor, le dije, abrazándolo. Se sentía más rígido de lo que recordaba, más frío. Britney lo había entrenado bien. «Gracias por venir, mamá». Su sonrisa parecía sincera, pero había algo distante en su mirada. Britney estaba sentada a su lado, con el cabello rubio recogido en un elaborado peinado, usando un vestido que seguramente costaba más que mi renta mensual. Me ofreció una sonrisa forzada que no le llegó a los ojos. «Teresa, te ves muy presentable». La palabra quedó flotando en el aire como una bofetada. Presentable. No bonita, no elegante, ni siquiera agradable. Presentable. Como si yo fuera un caso de caridad al que ella amablemente permitía sentarse a su mesa. La velada comenzó lo suficientemente tranquila. Eduardo habló de su ascenso en el despacho de abogados. Britney mencionó sus próximas vacaciones a Italia. Yo escuchaba, asentía en los momentos adecuados, intentando participar cuando podía, pero todo lo que decía parecía divertir a Britney de una forma que me apretaba el pecho. Cuando el mesero trajo la carta de vinos, Britney hizo un gran espectáculo al pedir la botella más cara. «Vamos a pedir el Chateau», Margot anunció, y luego me miró con falsa preocupación. «Oh, pero quizá deberíamos pedir algo más económico. Sé que las cosas han estado difíciles desde que te mudaste a ese departamentito». Sentí que las mejillas me ardían. Sí, ahora vivía en un departamento modesto. Después de la muerte de Arturo, la casa grande se sentía demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos, pero la forma en que ella lo dijo hizo parecer que vivía en la miseria. «El vino suena delicioso», logré decir, con la voz firme a pesar de la humillación que me subía por la garganta. La conversación continuó, pero noté cómo Britney llevaba cada tema de regreso al dinero, al éxito, a lo bien que vivían. Cuando mencioné que estaba haciendo voluntariado en el centro comunitario, se rió de verdad. «Ay, Teresa, qué tierno. Jugar lotería con las otras viejitas solitarias. Qué realización tan grande debe ser para ti». Eduardo no dijo nada, solo cortó su filete y evitó mirarme. El punto de quiebre llegó cuando Britney se levantó para ir al baño. Pensé que quizá podría conectar con mi hijo, hablar con él como antes de que ella entrara en su vida. Pero cuando extendí la mano para tocar la suya, él la retiró. «Mamá, sobre tu situación de vivienda», empezó, con la voz incómoda. «¿Qué pasa con ella?» «Bueno, Britney y yo hemos estado hablando. Nos preocupa que vivas sola en ese vecindario. Tal vez ya sea momento de considerar otras opciones». «¿Otras opciones?» Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué tipo de opciones? Antes de que pudiera responder,
Britney regresó a la mesa con una sonrisa satisfecha. Ah, qué bueno. Están hablando del futuro de Teresa. Justo le estaba diciendo a Eduardo lo preocupados que estamos. Se inclinó hacia adelante, con esa voz empalagosa cargada de falsa preocupación. Cariño, ya no eres tan joven. Vives sola. Apenas sales adelante. Eso simplemente no es sostenible. Hay residencias asistidas muy bonitas y bastante accesibles. El mundo comenzó a dar vueltas. ¿Residencias asistidas? Querían encerrarme. Soy perfectamente capaz de cuidarme sola, dije, con la voz apenas audible. La risa de Britney fue aguda, cortante. ¡Ay, cielo! Claro que tú crees eso, pero tenemos que ser realistas. Vives en un departamentito rentado. Seguro cenas sopa enlatada. Haces voluntariado solo para tener a dónde ir durante el día. Francamente, es bastante triste. Tomó su copa de vino y dio un sorbo lento antes de soltar el golpe final. Seamos honestos. De todos modos, vas a morir pobre y sola. ¿No sería mejor tener un poco de dignidad en tus últimos años? Sus palabras me golpearon como puños. Morir pobre y sola. La crueldad casual, la forma en que sonrió al decirlo, como si hablara del clima. Miré a Eduardo, esperando que me defendiera, que le dijera a su esposa que había ido demasiado lejos. No dijo nada. Solo miró su plato, con la mandíbula tensa, pero la boca cerrada. Britney siguió hablando, como si disfrutara mi silencio. Solo estamos pensando en lo mejor para ti. Eduardo trabaja muchísimo, y pronto queremos formar una familia. No podemos hacernos responsables de ti también. ¿Responsables de mí? Como si yo fuera una carga que habían llevado con generosidad, y no la mujer que crió sola a Eduardo después de que su padre nos abandonó, la que trabajó turnos dobles para pagarle la universidad, la que celebró cada logro y lo sostuvo en cada fracaso. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas. Con permiso, susurré. Tomé mi bolso. ¿A dónde vas?, llamó Britney detrás de mí. No respondí. Caminé por aquel restaurante elegante con pasos inseguros, pasando mesas de familias que parecían quererse de verdad, parejas tomadas de la mano bajo la luz de las velas. La anfitriona me sonrió al pasar. Seguramente pensó que iba al baño, pero salí directamente al aire fresco de la noche y seguí caminando hasta llegar a mi coche. Me temblaban las manos mientras buscaba las llaves. Detrás de mí escuché que se abría la puerta del restaurante. Pasos sobre la banqueta. «Mamá, espera». Era la voz de Eduardo. Me giré. Un destello de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez venía a disculparse, a decirme que Britney se había pasado. «No puedes irte así», dijo. Britney se siente muy mal por lo que dijo. Lo miré, buscando cualquier rastro del niño que me defendía de los abusivos en la escuela. ¿De verdad?, pregunté. Claro que sí. Solo estaba tratando de ayudar. Los dos lo estamos. Ahí estaba. Incluso ahora, seguía poniéndose de su lado, justificando su crueldad. Y en ese momento, entendí, con una claridad dolorosa, que ya había perdido a mi hijo. Britney había ganado por completo. «Dile que no se preocupe por mí», dije en voz baja mientras subía al coche. «Voy a estar perfectamente bien». Mientras me alejaba, los vi por el espejo retrovisor. Eduardo y Britney, juntos en la banqueta, seguramente ya hablando de lo dramática que yo había sido, de lo irracional de mi comportamiento. Esa noche, sola en mi pequeño departamento, me senté en el viejo sillón de Arturo y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero en medio del dolor y la humillación, algo más empezó a nacer, algo más duro, más firme. Ellos creían que me conocían, creían que yo era solo una anciana triste y pobre, dependiente de su caridad obligada. Estaban muy equivocados. A la mañana siguiente del cumpleaños de Eduardo, desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por algo mucho más peligroso: determinación. Preparé mi café como le gustaba a Arturo, cargado y negro, y me senté en la pequeña mesa de la cocina con un montón de papeles que no había tocado en meses. Estados de cuenta bancarios, portafolios de inversión, escrituras de propiedades, documentos que contaban una historia muy distinta a la que Britney creía conocer. La mayoría se sorprendería al saber que la anciana que vivía en un pequeño departamento rentado, apenas saliendo adelante, tenía un patrimonio superior a 36 millones de pesos mexicanos. Arturo era un genio con el dinero.
no solo por el ingreso constante de su trabajo como ingeniero, sino por inversiones inteligentes que crecieron en silencio durante los 30 años que estuvimos casados. Acciones de una gran empresa de tecnología compradas desde los años 80. Bienes raíces en colonias que todos decían que nunca valdrían nada. Un portafolio diversificado que sobrevivió a cada crisis financiera y salió fortalecido. Cuando murió, me dejó todo a mí. Cuídate, Teresa, decía su carta. Mereces mucho más de lo que te han hecho creer. Pero yo había tomado una decisión consciente: vivir de manera sencilla. Después de que Eduardo se casó con Britney, vi cómo ella transformó a mi hijo Dulce y considerado en alguien que apenas reconocía. Alguien que valoraba más las apariencias que la esencia, más lo que la gente podía darle que quienes eran realmente. Así que decidí ponerlos a prueba. Me mudé a un lugar más pequeño, conducía un coche viejo, me vestía de manera sencilla. Quería ver qué tipo de personas eran cuando creían que yo no tenía nada que ofrecerles. Esperaba estar equivocada. Rezaba para que Eduardo me invitara solo para pasar tiempo juntos. Para que Britney mostrara, aunque fuera un gesto sincero de amabilidad, que me quisieran por quien yo era y no por lo que podía darles. Anoche respondieron esa pregunta con una claridad brutal. Extendí los papeles sobre la mesa como un general planeando una estrategia. La cuenta de inversión más grande mostraba un saldo que haría que el presupuesto de vestidos de diseñador de Britney pareciera ridículo. Había certificados de depósito, bonos y 3 propiedades en renta, administradas por una empresa especializada. Eduardo nunca supo de esos ingresos porque yo nunca tuve que tocarlos. Mi celular sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Eduardo apareció en la pantalla. Dejé que se fuera a buzón de voz. Luego volvió a sonar, una y otra vez. Finalmente contesté. ¿Hola? Mamá, gracias a Dios. He estado llamando toda la mañana. ¿Sobre qué? Su voz sonaba tensa, como si se obligara a atravesar algo desagradable. Mira, sobre lo de anoche. ¿Qué pasa con eso? Britney se siente muy mal por lo que dijo. No lo dijo con esa intención. Casi me reí. Entonces, ¿cómo lo quiso decir? Solo estaba preocupada por tu futuro. Los dos lo estamos. Tal vez no lo dijimos de la mejor manera, pero te queremos. Sí queremos. Las palabras sonaron vacías viniendo de él. Ya veo. Entonces, ¿la vas a perdonar? ¿Quizá venir a cenar este fin de semana? Britney quiere disculparse bien. Me imaginé a Britney ensayando su disculpa frente al espejo, puliendo el tono exacto de arrepentimiento fingido. Lo voy a pensar. Después de colgar, me senté en el silencio de mi departamento y pensé en la mujer que solía ser. Antes de que Arturo muriera, yo era segura de mí misma, sociable. Participaba en consejos comunitarios y trabajo de beneficencia. Organizaba cenas y viajaba con amigas. Pero el duelo me había encogido. Me había hecho retraerme. La crueldad de Britney la noche anterior despertó algo que había olvidado que poseía. La fortaleza que me permitió criar sola a Eduardo cuando su padre nos abandonó. La determinación que me ayudó a construir una carrera cuando a las mujeres de mi generación se les esperaba quedarse en casa. Tomé el teléfono y llamé a mi abogada, Catalina Paredes. Habíamos trabajado juntas cuando Arturo falleció, y ella había manejado todo lo relacionado con mis finanzas desde entonces. Teresa, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Es complicado, dije. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento. Claro. ¿Qué tipo de cambios? Respiré hondo, pensando en el silencio de Eduardo la noche anterior. En su incapacidad para defenderme de la crueldad de su esposa, quiero quitar a mi hijo como beneficiario. La pausa de Catalina fue breve, pero significativa. Es una decisión fuerte. ¿Puedo saber por qué? Digamos que descubrí algunas cosas sobre su carácter que me preocupan. De acuerdo. ¿A quién te gustaría designar en su lugar? Lo había estado pensando toda la mañana. Había una organización que Arturo y yo habíamos apoyado durante años. La Fundación Círculo Plateado, que brindaba compañía y apoyo a adultos mayores abandonados por sus familias. Personas como la mujer en la que yo estaba a punto de convertirme. Quiero que todo vaya a la Fundación Círculo Plateado, dije. Hasta el último peso. Eso es muy generoso, Teresa. ¿Estás completamente segura? No es irreversible, pero sí es una decisión muy importante. Pensé en la risa de Britney, en cómo descartó mi vida como si no valiera nada. Estoy segura. Prepararé los documentos.
¿Cuándo te gustaría venir a firmar? Hoy, si es posible. Después de colgar, fui a mi habitación y abrí el closet que había estado ignorando durante meses. Detrás de mi ropa diaria, colgaba el guardarropa de la mujer que solía ser. Trajes de diseñador de mis años laborales, vestidos elegantes de galas benéficas, joyas que Arturo me regaló en aniversarios y cumpleaños. Saqué un traje negro de Chanel que había comprado años atrás y me lo probé frente al espejo. Todavía me quedaba perfecto. Has estado escondiendo tu luz, como decía mi abuela. ¿Y para qué? ¿Para proteger los sentimientos de personas a las que claramente no les importaban los míos? Eso se había terminado. Pasé la tarde en la oficina de Catalina, firmando documentos que asegurarían que mi dinero fuera a personas que realmente lo valorarían. De regreso a casa, me detuve en la estética donde me habían arreglado el cabello el día anterior. ¿Tan pronto de vuelta?, preguntó Jimena. La estilista, sorprendida. Quiero hacer un cambio, le dije. Algo más. Yo. 2 horas después, salí del salón con mi cabello plateado cortado en un bob elegante que me quitaba años del rostro. Me sentía más ligera, más parecida a la mujer que había sido antes. El duelo y la soledad me habían convencido de hacerme pequeña. Esa noche, me senté en la sala con una copa de vino. No una botella barata como las que había estado comprando, sino una de la colección que Arturo y yo habíamos comenzado juntos. Levanté la copa en su memoria. Tenías razón, amor, le dije a su fotografía sobre la repisa. Sí merezco algo mejor. Mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. Mamá, Britney de verdad quiere arreglar las cosas. ¿Puedes venir a cenar el domingo? Va a cocinar tu estofado favorito. Me quedé mirando el mensaje por un largo rato antes de responder. Ahí estaré. Pero no iría como la mujer agradecida y disminuida que ellos esperaban. Iría como yo, la verdadera Teresa. La mujer con recursos, opciones y absolutamente nada que perder. Querían jugar con mi vida. Está bien, pero estaban a punto de descubrir que habían elegido a la oponente equivocada. Mientras me preparaba para dormir esa noche, vi mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era alguien que no había visto en años. Segura, decidida, lista para lo que viniera después. Al día siguiente, comenzaría a buscar una casa, una que estuviera a la altura de la mujer que realmente soy, no de la fachada que mantuve para personas que nunca la merecieron. Britney pensaba que yo iba a morir pobre y sola. No tenía idea del poder de una mujer que finalmente ha dejado de preocuparse por lo que piensan los demás. La búsqueda de casa comenzó ese lunes por la mañana. Había pasado el fin de semana revisando propiedades en Internet, pero nada me preparó para la realidad de lo que mi dinero podía comprar. Creo que esta te va a encantar, dijo Lidia Herrera, mi agente inmobiliaria, cuando llegamos a la tercera propiedad del día. No se equivocaba. La mansión de estilo colonial se alzaba sobre casi 1 hectárea de terreno, con encinos centenarios y jardines meticulosamente cuidados. Tenía 6 recámaras, 4 baños, una biblioteca con estanterías empotradas de piso a techo y una cocina digna de revista. El precio solicitado era de alrededor de 15 millones de pesos mexicanos. Una fortuna para la mayoría, pero perfectamente manejable para mí. Es hermosa, murmuré, pasando los dedos por las cubiertas de mármol de la cocina. A través del ventanal podía ver un jardín que sería espectacular en primavera, y más allá, un pequeño estanque con un puente de madera. Los dueños anteriores eran una pareja mayor que la cuidó de manera impecable, explicó Lidia. Se mudaron a Mérida el mes pasado. Todos los sistemas principales están actualizados. ¿Y la biblioteca? Entiendo que eres una lectora apasionada. Asentí, ya imaginándome en ese cuarto, en sillones de piel junto a la chimenea, rodeada de libros en lugar del silencio de mi pequeño departamento. Esto es lo que Arturo hubiera querido para mí. Esta es la vida que merezco. Me la quedo, dije. Linda parpadeó. ¿No quiere ver la planta alta o hablar de una oferta? Podríamos negociar. El precio completo, la interrumpí. Compra de contado. ¿En cuánto tiempo podemos cerrar? Su sorpresa fue casi cómica. Bueno, con una oferta en efectivo, probablemente en 10 días. ¿Está segura? Completamente. Para el miércoles, el papeleo ya estaba en marcha. 10 días después, firmé los documentos finales y me entregaron las llaves de mi nueva casa. Nunca me había sentido tan poderosa en mi vida. La mudanza fue sencilla. Contraté profesionales
para que se encargaran de todo mientras yo supervisaba desde mi nueva biblioteca, ya amueblada con algunas piezas que había pedido por internet. Conservé solo lo que realmente importaba: las fotografías de Arturo, mis libros y algunos muebles con valor sentimental. Todo lo demás fue donado o vendido. Esperé hasta estar completamente instalada antes de llamar a Eduardo. Habían pasado 3 semanas desde la cena de su cumpleaños y no había hablado con él desde que acepté aquella cena de domingo, una invitación que nunca tuve intención de cumplir. «Mamá, ¿dónde has estado? Te esperábamos para cenar y luego simplemente desapareciste». Britney estaba muy preocupada. Me acomodé en mi nuevo sillón de piel, mirando el jardín donde unos trabajadores plantaban bulbos de primavera. «He estado ocupada mudándome». «¿Mudándote? ¿Qué quieres decir con mudándote?» «¿A dónde?» «Compré una casa, Eduardo. Una casa de verdad». El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente habló, con la voz tensa y confundida. «¿Compraste una casa?» «¿Cómo? Quiero decir, ¿qué tipo de casa?» «Una colonial preciosa en Privada Bugambilias. 6 recámaras, jardines encantadores. Estoy muy contenta. Privada Bugambilias». Su voz se quebró un poco. «Mamá, las casas ahí cuestan más de lo que yo pensaba que tú». «Más de lo que pensabas que yo podía pagar, supongo». Otra pausa larga. «No lo entiendo. ¿De dónde sacaste el dinero?» Pude haberle explicado entonces. Pude haberle hablado de las inversiones, de la planificación cuidadosa de Arturo, del seguro de vida y de las propiedades en renta. En lugar de eso, solo dije: «Tu padre era un hombre muy sabio con el dinero. Pero tú dijiste, quiero decir, estabas batallando. El departamento pequeño, el presupuesto apretado. Elegí vivir de manera sencilla, Eduardo. Hay una diferencia». Escuché voces apagadas al fondo. Britney, preguntando qué estaba pasando. Luego la voz de Eduardo se volvió más formal, más distante. «Bueno, eso es genial, mamá. ¿De verdad? Deberíamos ir a verla». «Deberían. Este fin de semana, el sábado por la tarde». «Está bien». Después de colgar, caminé por mi hermosa casa nueva, imaginando la conversación que sin duda estaba ocurriendo entre Eduardo y Britney. Conocía su relación lo suficiente como para predecir exactamente cómo se desarrollaría. El sábado llegó con un clima otoñal perfecto. Pasé la mañana acomodando flores frescas en el recibidor y preparando café y pan dulce, aunque sospechaba que esa visita no se mantendría social por mucho tiempo. El coche de Eduardo entró a mi cochera exactamente a las 2 de la tarde. Desde la ventana, los vi permanecer en el coche varios minutos. Britney hablaba animadamente mientras Eduardo mantenía las manos apretadas sobre el volante. Finalmente bajaron. Britney iba vestida para impresionar, con un conjunto color crema de diseñador que reconocí como uno que usaba para causar buena impresión a vecinos adinerados. Llevaba la expresión que reservaba para la gente que consideraba importante, una sonrisa brillante y calculadora, con unos ojos que no se perdían ningún detalle. Abrí la puerta antes de que tocaran. «Eduardo». «Britney». «Bienvenidos». «Mamá». Eduardo me abrazó, pero pude sentir la tensión en sus hombros. «Esto es... ¡guau! Es increíble». Britney pasó de largo, con la mirada ya recorriendo todo lo visible desde la entrada. «Teresa, qué sorpresa. Esto es bastante considerable. Gracias. ¿Quieren un recorrido?». Lo que siguió fueron 30 minutos de evaluación apenas disimulada. Britney admiraba cada habitación con el ojo entrenado de alguien que evalúa una propiedad, no que visita a su familia. Tomó nota del metraje, de la calidad de los acabados, de la vista desde cada ventana. Eduardo caminaba en silencio detrás, con el rostro cada vez más preocupado conforme avanzábamos. Cuando llegamos a la recámara principal, un espacio amplio con sala privada y puertas francesas que daban a un balcón, Britney finalmente dejó caer la máscara. «Esto es enorme», dijo, acariciando las cortinas de seda. «¿De verdad? Demasiado grande para una sola persona». «Me gusta el espacio», respondí con calma. «Oh, claro», pero siendo realistas se volvió hacia mí con esa sonrisa afilada. «A tu edad, ¿de verdad es seguro andar sola en una casa de este tamaño? Todas esas escaleras, el mantenimiento, la soledad». Eduardo se movió incómodo. «Britney, solo estoy siendo práctica.
Cariño, tu mamá ya casi tiene 70 años. ¿Y si se cae? ¿Y si pasa algo? ¿Quién se daría cuenta? Los llevé de regreso a la sala, donde había preparado café y pan dulce sobre la mesa antigua que heredé de mi abuela. Mientras nos sentábamos, Britney continuó su ataque, disfrazado de preocupación. Solo los impuestos prediales deben ser altísimos, comentó, eligiendo un bollo. Y el gasto de calefacción, el seguro, el jardín. Parece una carga enorme para alguien con un ingreso fijo. Me administro perfectamente bien, dije, sirviendo café de la vajilla de plata que fue regalo de bodas de los padres de Arturo. Britney intercambió una mirada con Eduardo antes de continuar. Bueno, eso es maravilloso, por supuesto, pero hemos estado pensando, ¿verdad, amor?, en nuestro futuro. Queremos formar una familia, y con el nuevo puesto de Eduardo en el despacho, nuestro lugar actual ya nos queda un poco chico. Di un sorbo a mi café y esperé. Lo que Britney quiere decir, intervino Eduardo, con una voz cuidadosamente casual, es que esta casa sería perfecta para una familia que está creciendo. Todos estos cuartos de sobra, el jardín tan grande para que los niños jueguen, dijo Britney, con los ojos brillándole de emoción. Sería ideal. Y tendrías compañía, añadió. Ya no estarías sola. Nosotros podríamos cuidarte, ayudarte con el mantenimiento y los gastos. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. De verdad estaban sugiriendo que yo había comprado esa casa para ellos. Que toda mi planificación, mis años de disciplina financiera, mi independencia, todo había sido para su beneficio. Además, agregó Britney, cada vez más animada, sería muchísimo mejor para los niños. Este vecindario, estas escuelas, es exactamente lo que queremos para nuestra familia. Eduardo se inclinó hacia adelante y por un momento vi un destello del niño que yo había criado. ¿Tú qué opinas, mamá? ¿No sería bonito tener a la familia toda cerca, escuchar las risas de los niños en estas habitaciones? Ahí estaban los dos, esperándome, tan seguros de que, por supuesto, yo vería la sabiduría de su propuesta, de que estaría agradecida por su generosa oferta de rescatarme de la carga de mi hermosa casa. Dejé la taza de café con mucho cuidado y los miré uno por uno. Es una propuesta interesante, dije por fin. La sonrisa de Britney se ensanchó. Sabía que lo entenderías. Tiene todo el sentido. Podemos ir viendo los detalles. Tal vez tú te quedes con la recámara principal y nosotros usemos las demás. A los niños les encantaría tener a la abuela aquí mismo. Britney ya estuvo haciendo algunos bocetos para una habitación de bebé, añadió Eduardo. Ese cuarto soleado del segundo piso sería perfecto. Asentí pensativa. Sin duda han pensado mucho en esto. Solo queremos lo mejor para todos, dijo Britney, con la voz empapada de dulzura falsa. Es lo que hacen las familias. Nos cuidamos unos a otros. ¿Familia? Esa palabra que habían usado durante años para manipularme, para hacerme aceptar menos, esperar menos, conformarme con migajas de afecto mientras yo lo daba todo. Entonces sonreí. Una sonrisa real. La primera auténtica que les mostraba en años. Tienes toda la razón, Britney. Las familias deben cuidarse unas a otras. Me levanté, acomodé mi falda y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Detrás de mí, los escuché susurrar emocionados, ya haciendo planes para su nuevo hogar. Solo necesito hacer una llamada, dije, volviéndome hacia ellos. ¿Me disculpan un momento? Mientras caminaba hacia mi estudio, escuché el susurro eufórico de Britney a Eduardo. Te dije que iba a entrar en razón. Esto va a ser perfecto. ¿Perfecto? Sí, pensé, mientras tomaba el teléfono. Iba a ser exactamente eso. Cerré la puerta del estudio y me apoyé un momento en ella, escuchando los sonidos apagados de emoción que venían de la sala. La voz de Britney se oía con claridad a través de las paredes mientras le describía a Eduardo su visión de nuestro nuevo hogar. Nuestro hogar, como si ya se hubiera mudado, como si ya lo hubiera reclamado como suyo. Mis manos estaban sorprendentemente firmes cuando marqué el número de Catalina Paredes. Oficina de Catalina Paredes. Habla Nayeli. Habla Teresa Quintero. Necesito hablar con Catalina de inmediato. Es urgente. Un momento, por favor, señora Quintero. La música de espera se alargó como una eternidad, interrumpida por estallidos de risa provenientes del otro cuarto. Podía imaginar a Britney recorriendo mis cosas con nuevos ojos, ya no viéndolas como mías, sino como suyas.
los floreros de cristal que fueron regalos de boda, los cuadros que Arturo y yo coleccionamos en nuestros viajes, los muebles antiguos heredados por generaciones, todo siendo redistribuido mentalmente según su gusto. Teresa, la voz de Catalina sonó preocupada. Nayeli me dijo que era urgente. ¿Todo está bien? Necesito hacer cambios inmediatos en mi testamento. Hoy mismo si es posible. ¿Qué tipo de cambios? Acabamos de actualizar todo hace 3 semanas. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde había planeado pasar mañanas tranquilas con mi café y mis libros. En el reflejo vi mi propio rostro, sereno, decidido, por fin libre de la esperanza desesperada que me había mantenido aferrada a la ilusión del amor familiar. Quiero añadir un codicilo específico sobre mi casa. Muy claro, de acuerdo. ¿Qué tienes en mente? Quiero que quede establecido, sin lugar a dudas, que bajo ninguna circunstancia mi hijo ni su esposa podrán heredar esta propiedad. Nunca vivirán aquí, nunca será suya, nunca se beneficiarán de ella de ninguna manera. La pausa de Catalina fue más larga esta vez. Teresa, eso suena muy definitivo. ¿Puedo preguntar qué motivó esta decisión? A través de la puerta, escuché la voz de Eduardo. La recámara principal tiene una luz natural increíble. Te encantaría el vestidor, Britney. Están aquí, ahora mismo, dije en voz baja. En mi casa, planeando cómo redecorarla, dónde poner los cuartos de los niños, cómo ayudarme con la carga de tenerla. El tono de Catalina cambió a una preocupación profesional. ¿Te sientes presionada? Porque si hay cualquier indicio de abuso o manipulación hacia un adulto mayor, no la interrumpí. Nada de eso. No me están obligando a nada. Solo me están mostrando exactamente quiénes son, y yo, por fin, estoy poniendo atención. ¿Qué más te gustaría dejar por escrito? Pensé en los susurros emocionados de Britney, en la manera casual en que Eduardo daba por hecho que todo por lo que yo había trabajado era para su beneficio. Quiero que la casa vaya también a la Fundación Círculo Plateado, junto con todo lo demás. Y quiero que quede estipulado que, si alguna vez impugnan el testamento, pierden cualquier derecho incluso a visitar la propiedad mientras esté bajo el cuidado de la Fundación. Eso es legalmente sólido, confirmó Catalina. ¿Algo más? Sí. Quiero que redactes una carta para que le sea entregada después de mi muerte. Algo que explique exactamente por qué se tomaron estas decisiones. ¿Quieres dictarla ahora? Escuché la voz de Britney acercándose a la puerta del estudio. Venían a buscarme, seguramente preguntándose por qué tardaba tanto. No por teléfono. ¿Puedes venir hoy? Puedo estar ahí en 1 hora. ¿Te parece? Perfecto. Entra por la puerta trasera, por el portón del jardín. Te estaré esperando en la terraza. Después de colgar, me tomé un momento para recomponerme antes de volver con mis invitados. Estaban de pie en medio de la sala, Britney con el celular en la mano, aparentemente tomando fotos. Solo estoy sacando unas medidas, dijo con esa sonrisa brillante, para ver dónde irían los muebles. Espero que no te moleste. Para nada. Me acomodé de nuevo en el sillón, notando que ambos seguían de pie, como si sentarse pudiera retrasar sus planes. ¿Quieres ver el resto de la casa?, pregunté. El sótano está terminado. Podría ser una sala de juegos maravillosa. Los ojos de Britney se iluminaron. Oh, eso suena perfecto. Y el ático, añadí. Ahora se usa principalmente como bodega, pero podría adaptarse. Tal vez una oficina. Durante la siguiente hora, interpreté el papel que esperaban de mí, la mujer mayor agradecida, abrumada por su buena fortuna y por su generosa oferta de compartirla. Asentía mientras Britney describía sus ideas de decoración. Sonreía mientras Eduardo señalaba mejoras prácticas que podrían hacerse. Incluso me ofrecía mostrarles los límites del terreno para que pudieran planear su jardín. Se lo creyeron todo. Estas 2 personas que juraban conocerme, que veían mi educación como debilidad, mi generosidad como una obligación, mi amor como algo que podían explotar sin consecuencias. «Deberíamos irnos», ya dijo Eduardo por fin, mirando su reloj. «Tenemos planes para cenar con los Cárdenas». Por supuesto, los acompañé hasta la puerta, aceptando los besos al aire de Britney y el abrazo distraído de Eduardo. «Luego hablamos más sobre el arreglo», dijo Britney, ya instalada mentalmente en mi casa. «Hay tantos detalles que resolver, pero estoy segura de que podemos hacerlo maravilloso para todos». «Estoy segura de que sí», respondí.
Después de que su coche desapareció por el camino de entrada, recorrí mi casa con otros ojos. Cada habitación que ya habían reclamado, cada espacio que habían apropiado en su mente, cada suposición sobre mi supuesta gratitud por su intromisión. Catalina llegó exactamente 1 hora después, con su portafolio de piel en la mano y la expresión de alguien preparada para conversaciones difíciles. «Muéstrame la casa», dijo sin rodeos. «Quiero entender qué estamos protegiendo». Le mostré todo el lugar, explicándole no solo la propiedad, sino también la escena que se había desarrollado horas antes. Catalina escuchó sin decir una palabra, tomando notas con su letra ordenada y precisa. «¿De verdad creen que compraste esta casa para ellos?», preguntó mientras nos sentábamos en la terraza acristalada con una tetera humeante. «Completamente», respondí. En su mente, todo lo que hago es para su beneficio. Mis dificultades financieras solo eran una molestia que había que administrar. Mis logros, activos que podían reclamar. Catalina abrió su portafolio y sacó un bloc legal. «Redactemos esa carta. ¿Qué quieres que sepan?». Miré mi jardín, recordando los años que pasé intentando ganarme su cariño, su respeto, su reconocimiento más básico como persona. «Quiero que entiendan que el amor no es una calle de un solo sentido», dije por fin. «Que la familia no se trata de lo que puedes sacar de alguien, sino de lo que das libremente. Quiero que sepan que vi a través de su actuación, que siempre supe exactamente lo que pensaban de mí y de esta casa en particular. Quiero que entiendan que esta casa, mi casa, se convertirá en un refugio para adultos mayores, que será un lugar para quienes sus propios hijos vieron como cargas y no como bendiciones». Catalina escribió rápido, su pluma raspando con firmeza el papel. «¿Algo más? Quiero que sepan que tuve elección», dije, «que hasta hoy pude haber decidido diferente, pero ellos lo hicieron imposible. Imposible amarlos. Y eso no es mi fracaso, es el de ellos». Mientras Catalina redactaba los documentos, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, uno que ni siquiera sabía que cargaba. Durante años, me culpé por la distancia entre Eduardo y yo. Me pregunté qué pude haber hecho distinto, cómo pude haber sido una mejor madre, más merecedora de su afecto. Pero hoy vi la verdad. No se trataba de lo que hice o dejé de hacer. Se trataba de en quienes eligieron convertirse. Personas que solo ven a los demás en función de su utilidad, que confunden manipulación con amor, que creen tener derecho a todo lo que puedan tomar. «Listo», dijo Catalina, levantando la vista. «¿Cómo suena?». Leyó la carta en voz alta y asentí en cada frase. Era clara, honesta y definitiva. No dejaba espacio para malentendidos. No ofrecía margen para que reescribieran la historia a su conveniencia. «Perfecta», dije. «¿Cuándo puedes actualizar el testamento?». «Tendré todo listo para que firmes el lunes». «¿Estás completamente segura de esto, Teresa?». «Una vez firmados y notariados, estos documentos serán muy difíciles de cambiar». Pensé en los susurros emocionados de Britney, en la manera casual en que Eduardo asumía que esta casa le pertenecía por derecho. Pensé en los años en que me trataron como una molestia, una carga, una fuente de culpa y obligación en lugar de amor. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Después de que Catalina se fue, recorrí mi casa una vez más. Ya no la veía como el trofeo que Britney creía haber ganado, sino como mi santuario, mi elección, mi independencia, hecha de ladrillo y muros, y de habitaciones llenas de paz. Al día siguiente, Eduardo probablemente llamaría para hablar de la fecha en que se mudarían. Britney seguramente ya estaría viendo muebles y haciendo listas de remodelación. Planearían su futuro en mi espacio, con mi dinero, usando mi generosidad contra mí una última vez. No tenían idea de que, con cada suposición, con cada expectativa arrogante, con cada vez que ignoraron mi autonomía, estaban perdiendo cualquier derecho sobre mi afecto, mi dinero o mi hermosa casa. En 3 días, el Nuevo Testamento estaría firmado. En 3 días, su futuro sería completamente suyo. Pero sin mi casa, sin mi dinero, y sin la más mínima esperanza de reclamar nada. Debería haberme entristecido ese pensamiento. En cambio, mientras veía el atardecer pintar mi jardín de tonos dorados y ámbar, lo único que sentí fue una satisfacción profunda y serena. Ellos habían hecho su elección, y ahora yo había hecho la mía. El timbre sonó a las 7 de la mañana, 3 días después de haber firmado el Nuevo Testamento. Estaba en mi cocina,
disfrutando mi primera taza de café, mientras observaba a los pajaritos reunirse en el comedero que había colocado junto a la ventana. Él abrió la carpeta con las manos temblorosas, mientras Britney leía por encima de su hombro. Yo observé cómo sus rostros iban cambiando a medida que asimilaban el contenido, de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad al horror y del horror a la furia. Dejaste todo a una fundación. La voz de Eduardo fue apenas un susurro. A la Fundación Círculo Plateado. Sí. Ellos ayudan a adultos mayores que han sido abandonados por sus familias. ¿Abandonados? La voz de Britney se volvió amenazante. Nosotros nunca te abandonamos. Ah, ¿no? Respondí. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me llamó solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algún lugar sin esperar algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a alguien a quien amaban y no como una carga que resentían? Eduardo seguía mirando los papeles. La casa, las inversiones, todo. Absolutamente todo. Britney le arrebató los documentos de las manos, leyéndolos con desesperación. Esto no puede ser legal. No puedes sacar así a tu único hijo. Hay leyes. Sí, hay leyes, dije con calma. Hay leyes sobre abuso a adultos mayores. Hay leyes sobre coerción y manipulación. Pero no hay ninguna ley que me obligue a dejar mi dinero a personas que me tratan con desprecio. Vamos a impugnar. Esto gruñó. Vamos a pelearlo en los tribunales. Entonces sonreí. La primera sonrisa real desde que habían llegado. Lee la última página, Britney. La parte que explica qué pasa si impugnan el testamento. Sus ojos volaron al documento, y vi cómo el color se le escapaba del rostro al leer la cláusula que Catalina había insistido en incluir. Si impugnan el testamento, dije, con la voz serena, pierden cualquier derecho incluso a visitar esta propiedad una vez que se convierta en un centro de cuidado para adultos mayores abandonados. Por ley, nunca podrán volver a poner un pie aquí. No puedes hacer esto, dijo Eduardo, con la voz quebrada. Soy tu hijo. Sí, lo eres. Y yo soy tu madre. Pero ser familia no te da derecho a mi vida, ni a mi dinero, ni a mi casa, y mucho menos te da derecho a tratarme como una carga mientras esperas heredar mis bienes. Britney arrojó los papeles al suelo, con el rostro convertido en una máscara de furia. Te vas a arrepentir de esto cuando estés muriendo sola en esta casa. Cuando no tengas a nadie que te cuide, vas a recordar este momento y vas a desear haber sido diferente. La miré. La miré de verdad, y ya no vi a la mujer arreglada y elegante que había robado el afecto de mi hijo, sino a una persona pequeña y avara, cuyo valor dependía por completo de lo que podía sacar de los demás. No voy a morir sola, Britney. Voy a estar rodeada de personas que han aprendido, igual que yo, que la sangre no hace una familia. El amor sí, el respeto también. Y tú no me has mostrado ninguno de los dos en años. Se fueron entonces. Eduardo recogió los papeles esparcidos mientras Britney salía furiosa por la puerta. En el umbral, él se volvió una última vez. Mamá, por favor. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Miré a mi hijo, a ese hombre al que crié, amé y por el que me sacrifiqué, y no sentí nada más que una profunda tristeza por lo que se había convertido. Siempre hubo una manera de arreglar esto, Eduardo. Simplemente nunca te molestaste en intentarlo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé de pie en el recibidor, escuchando cómo encendían el coche, escuchando cómo salían de mi vida para lo que sabía sería la última vez. Luego caminé a la cocina, me serví una taza de café recién hecho y me senté a disfrutar de la mañana más silenciosa que había tenido en años. Pasaron 6 meses antes de volver a saber de ellos. 6 meses de la vida más serena y plena que había vivido desde que Arturo murió. Me entregué a actividades que había olvidado que me gustaban. Organizar clubes de lectura en mi biblioteca, hacer voluntariado en el centro comunitario, tomar clases de pintura en el estudio local. Mi casa se había convertido en lo que siempre debió ser, un hogar, no un monumento a la soledad. La llamada llegó una mañana de martes en primavera. Yo estaba en el jardín, plantando rosales que había pedido por catálogo, cuando el teléfono sonó dentro de la casa. Estuve a punto de no contestar, pero algo en la insistencia del timbre me hizo limpiarme las manos en el mandil de jardinería y entrar. Hola, mamá. La voz de Eduardo sonaba más pequeña de lo que recordaba,
con una timidez que me recordó al niño que alguna vez fue. Hola, Eduardo. Me preguntaba si podríamos hablar en persona. Miré mi jardín, los rosales aún por plantar, la vida que había construido sin ellos. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. Britney y yo estamos teniendo problemas. Por supuesto que los tenían. Me había preguntado cuánto tardarían en aparecer las grietas una vez que se dieran cuenta de que mi dinero no iba a estar ahí para resolverles la vida. Lamento escucharlo. ¿Puedo ir a verte? Solo yo. Britney no quiere que te contacte. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. A pesar del dolor y la decepción, una parte de mí había estado esperando esta llamada. Está bien. Hoy por la tarde. Gracias, mamá. De verdad, gracias. Llegó a las 2 de la tarde, conduciendo el mismo coche, pero luciendo de algún modo disminuido. El abogado seguro de sí mismo que había estado en mi sala 6 meses antes, exigiendo su herencia, había sido reemplazado por un hombre cansado, inseguro, y que parecía mayor que sus 38 años. Lo recibí en la puerta, notando cómo sus ojos recorrían los cambios que había hecho. El recibidor ahora tenía una mesita con flores frescas de mi jardín. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, no solo de él, sino de los parientes de Arturo, de amigos con los que me había reencontrado, de las mujeres de mi club de lectura, que se habían vuelto como hijas para mí. La casa se ve diferente, dijo. Se ve habitada, respondí. ¿Quieres café? Nos sentamos en la terraza acristalada, el lugar donde había planeado su desheredación con Catalina. Ahora estaba amueblada con sillones de mimbre cómodos y plantas que prosperaban con la luz de la tarde. En una esquina había un caballete con mi pintura más reciente, un paisaje de la vista desde la ventana de mi recámara. ¿Pintando otra vez?, preguntó, señalando el caballete. Siempre he pintado, Eduardo. Solo dejé de hacerlo cuando me casé con tu padre, y luego nunca volví a encontrar el tiempo. Asintió, mirando su taza de café. Recuerdo que pintabas en la mesa de la cocina cuando yo era niño. Tienes buena memoria. Nos quedamos en silencio varios minutos. Yo esperé, sabiendo que había venido por una razón, sabiendo que necesitaba llegar a ella a su propio ritmo. Britney me dejó, dijo por fin. Lo siento. ¿De verdad? Levantó la mirada, con algo que pudo haber sido esperanza, porque ella dijo que tú estarías feliz. Dijo que seguramente planeaste todo esto. Dejé mi taza de café con cuidado sobre el plato, pero tal vez, solo tal vez, también se convertiría en un lugar donde una madre y un hijo pudieran aprender a amarse de nuevo, no por obligación ni por expectativa, sino por elección. Era más de lo que me había atrevido a esperar y exactamente lo que había encontrado el valor de exigir. Un amor que se gana o nada en absoluto. Al final, obtuve ambas cosas. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en ciertos hechos reales. Los nombres y los lugares han sido cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esta historia para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? De verdad tengo curiosidad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías guardar silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el valor nos conduce a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Y desde dónde me estás viendo?